Aquí estoy. Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Hola, hola, muy bien. Vamos ahora con tu presentación. Como le digo yo, Yerko, socio mío en Rompecabezas, gerente general de la consultora Mind, que cumplió hace muy poquito un año. Así que ahí nos va a hablar algunos temas de la experiencia cliente. Ahí se ve tu, ¿Le se ve está tu, bien? se ve tu presentación. Bien. Así que Dame un vamos, segundo. Yerko. Los dejo nomás con todo tuyo. Tenemos en este momento 342 conectados, así que una buena cifra, esperando, Muy esperando a bien. ver qué pasa. Ya, un abrazo. Esperemos que se mantengan. Oye, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Yo como primer speaker voy a hablar un poco del contexto general y las cosas que he ido como identificando en estos momentos como de crisis temprana, cuando uno tiene mayor incertidumbre de ver las cosas que van a pasar, qué está pasando entre medio. Y también toco algunas cosas que van a quedar después de esta crisis, más allá de las cosas obvias que se han dicho, digamos, y que tiene mucha implicancia desde el punto de vista de la experiencia cliente. Pues yo estoy en Mind. Mind, esta es la única diapositiva que tengo como contexto. Mind es una empresa que se preocupa efectivamente de desarrollar buenas experiencias de cliente, y para eso nos fijamos en tres pilares fundamentales. Esos tres pilares fundamentales son método, innovación y diseño. Y método, o sea, somos una empresa bien apegada a metodologías, practicamos nuevas metodologías y ahí se toca con lo de innovación. Pero lo más importante es el tercer pilar, que es design. Y en el fondo ahí atacamos el concepto profundo de diseño. El sentido profundo de diseño es llevar una idea a la práctica. Y cuando llevamos una idea a la práctica, creamos los prototipos, testeamos prototipos, y hoy día estamos bien entusiasmados incluso en hacer experimentos de negocio con esos prototipos. Eso es Mind. Le dejo solamente. Yo al revés que Ariel, yo voy a partir con un ejemplo. Ariel decía que terminaba con ejemplos, pero yo prefiero partir porque en el fondo me sirve para explicar algunos fenómenos que todos hemos observado. Yo encontré este gráfico que encontré espectacular, que es la evolución de la penetración de e-commerce en Estados Unidos. Si ven ahí desde 2009, que justo coincide 10 años, pasó de un 5,6 a un 14%, aumentó 10 puntos porcentuales, o sea, casi se triplicó. Pero desde que partió la crisis, que en Estados Unidos fue a principios de marzo, llegó a un nivel de 27%. O sea, en prácticamente 8 semanas se duplicó esa penetración. Hay que tener eso en la cabeza como primer síntoma de la previsión de lo que iba a ser esta crisis. Pero lo interesante es ver en la práctica otra cosa. ¿Qué pasaba durante la crisis? Yo me puse a ver Amazon, que fue como el más característico. Cuando empezó el temor de la crisis, que ahí se marca como el 14 de febrero, o sea, de hecho, eh, el 15 de febrero se llegó a un pic antes de la llegada un pic en el precio de la acción, perdón, es el precio de la acción de Amazon. Pero cuando comenzó la crisis, ¿qué empieza a pasar? Empieza a haber una incertidumbre muy grande. Esa incertidumbre se vacía prácticamente en todos los aconteceres de la economía. La gente siente inseguridad, y cuando siente inseguridad sale de todo lo que huela a riesgo. Entonces, ¿qué pasó con e-commerce como Amazon? Lo puse arriba en el título. Es que baja la apuesta por la depresión, o sea, se ve una perspectiva negativa. La gente sale. De hecho, ese pic rojo que está ahí es la cantidad de acciones vendidas en ese día, y llegó al piso, digamos, al piso de prácticamente un par de años. Pero ¿qué pasó el día siguiente o los días siguientes cuando empezó a operar esto que mostraba en el gráfico anterior, de que la gente por necesidad, digamos, por condición, empezó a activar el e-commerce? Y lo que pasó, este gráfico lo saqué ayer, pasó algo espectacular. O sea, el precio de la acción de Amazon, el récord histórico, está cerca de los 2.100 pesos, pero era un récord. Recordemos que hace 20 años la acción de Amazon valía $15, ¿no? Hoy día está en 2.000, o sea, en febrero estuvo en 2.100 y hoy día está en $3.000. ¿Qué pasó? Hubo un crecimiento galopante, superó en mayo ese valor, pero hoy día, en las últimas semanas, se ha pegado una aceleración. ¿Y por qué se ha pegado una aceleración? Porque justamente algo que comentaba Ariel en su presentación es que algunos comportamientos, y eso un poco son los puntos que quiero hacer, algunos comportamientos se están sintiendo de que se van a quedar.
Y eso es que hay dos fenómenos principales, que mucha gente entró al e-commerce, que no lo hacía no por capacidad de poder hacerlo, simplemente porque tenía una rutina distinta, y lo que aumentó fuertemente también es la frecuencia de los que ya compraban por e-commerce. Entonces eso, en el fondo refleja el precio de la acción, porque el precio de la acción es no lo que vale hoy día, sino lo que vale la empresa en un futuro. Bien, bien interesante este caso, porque muestra la bajada ante la incertidumbre que todos nosotros, y es casi humano pensar que cuando se vislumbra una crisis hay incertidumbre, es que todo se ve mal, pero en un par de semanas esto se revirtió llegando a récord histórico. Hay un montón de otras empresas que le pasó algo similar. En el webinar anterior teníamos a una persona de Mercado Libre y mostró muchos números de un estudio que hicieron ellos, que eran bien interesantes, y ahí mostraban cómo había evolucionado la cantidad, entre otras cosas, la cantidad de órdenes de ventas o de solicitudes de venta de Mercado Libre, y era impresionante cómo habían aumentado. Incluso esto no es de un año a otro, esto es pre-crisis, tomado desde febrero comparado con la segunda quincena de abril. El aumento fue, pero extraordinario, y en particular, digamos, no es el caso de analizarlo, aunque sí tiene algunos rasgos de entender por qué Chile fue el mayor. Chile fue el mayor porque en el fondo ya existía una penetración de e-commerce, y además las tecnologías habilitadoras, tales como medios de pago, tales como celular, tales como internet, están un poco más desarrolladas que el resto de los países. Eso en Latinoamérica. Ahora, si hacemos un doble clic en Chile, esta fuente, que me imagino que es la que se refirió Ariel, está pero calientita porque salió este fin de semana en el diario Pulso, se midió y se está midiendo semana a semana, esto no lo hacían antes, pero hoy día se está midiendo semana a semana, cuál es la participación del e-commerce en las ventas general de e-commerce. Esto lo hace la Cámara de Comercio de Santiago y tiene acceso a esa información. El promedio, más o menos, para que se hagan una idea, es lo que aparece ahí en 2019. El promedio está en torno al 5%, 6%. Me acuerdo que para los cyber, donde explota esto, llega al 8, 10%, pero se mueve en eso. O sea, un cyber, que son 2 o 3 días que está en una actividad, pero violentísima de venta en Internet, llega a un 8, pongamos un 10%. Imaginen el efecto que tiene en magnitud un 16% ya normalizado, no como algo de 3 días como una promoción especial. O sea, hoy día la penetración de los últimos 2 meses del e-commerce sobre las ventas es ese porcentaje, 16%. Pero además el titular de esta noticia, no me acuerdo si fue sábado o domingo, era otro. Era que el canal online, según los expertos, tomará un cuarto de las ventas totales del comercio en los próximos 3 años. ¿Qué significa esto? Es que no necesariamente hoy día los que están adentro en el mundo del e-commerce van a hacer crecer sus ventas. Hoy día se ha diversificado este crecimiento, o se ha diversificado esta oportunidad. Hoy estamos viendo cómo prosperan los marketplaces. Antes habían un par de marketplaces en Chile y estaban relacionados con los retail más tradicionales. Hoy día, no sé, incluso la Municipalidad de Las Condes tiene su propio marketplace. Los bancos han encabezado esto para sus clientes pymes como una forma de fomentar y ayudar a sus mismos clientes. Lo han hecho varios bancos, Santander, Banco Estado y otros más. Pero en el fondo, ¿qué va a pasar acá? Por lo menos yo tomé el caso del e-commerce por ser algo como muy representativo del cambio comportamental, pero esto sucede también en otras industrias, que lo vamos a revisar en un par de láminas más, pero también lo vamos a revisar con los otros invitados que tenemos. Pero sí hago un punto de reflexión de las cosas que están pasando, y yo asumo que todavía estamos no sé, por la segunda mitad de esta crisis. Ya por lo menos podemos vislumbrar algo, así como mostraba con el precio de las acciones de marzo de Amazon. Ahí el futuro era incierto, el futuro era un poco más gris. Hoy día no es blanco, no se ve la luz al final del túnel, como dicen, pero ya se están viendo algunos cambios comportamentales. Pero en el fondo, ¿qué ha pasado si es que me paro a hoy? La verdad es que no ha cambiado mucho
desde un punto de vista de la infraestructura, desde un punto de vista de la tecnología, desde un punto de vista de los habilitadores. Los habilitadores estaban ahí, los e-commerce estaban formados, los medios de pago estaban formados, los delivery estaban formados, empresas especialistas en delivery estaban formadas, para el caso de e-commerce, las empresas de full commerce estaban formadas, o sea, los habilitadores, no hubo una revolución tecnológica en estos 2 meses para ver este crecimiento casi del triple en las ventas de e-commerce, todo estaba ahí. Los comportamientos fundamentales del cliente también, o sea, yo le doy fe que hace 15 años, cuando el mundo e-commerce era mucho más precario, el mayor temor de la gente era saber si es que lo que compró y lo que pagó iba a llegar a donde el proveedor y sabía que tenía que enviarlo. Tenían miedo de meter la tarjeta de crédito. Habían un montón de cosas que eso están resueltos hace años. La única conclusión que uno podría aventurar, estando, repito, prácticamente en la mitad de la crisis, y es lo que voy a revisar en las próximas diapositivas, lo que uno puede decir es que solo se aceleró, obviamente se aceleró por un tema, por una restricción. Y esa restricción, obviamente, esa tensión se desencadena por donde se puede cumplir esa necesidad de comprar alimentos, esa necesidad de contactarse. A mí me llama la atención de Zoom. Yo conocí por ABC motivo a una empresa de Silicon Valley que usaba Zoom y me llamó la atención. Me invitaron por Zoom. Yo tuve, antes de que cuando me llegó la invitación, tuve que buscar en internet qué es lo que era Zoom. Y vi, ay, mira qué entretenido, se puede compartir pantalla. Y esto fue hace un año, no estoy hablando de 15 años, 20 años atrás. Digamos, Zoom era exactamente igual a lo que estamos viendo ahora. Y me llamó la atención, y ellos tenían como un televisor, y yo lo hice con el computador, tal cual como lo estoy haciendo ahora con audífonos, qué sé yo, y me quedo dando vueltas. Y en la empresa teníamos un par de clientes que quedaban lejos de la oficina. Y yo alguna vez le propuse hacerlo, hagámoslo por Zoom, porque había que viajar, no sé, pues 2 horas de ida más 1 hora de vuelta, y la reunión era de 1 hora. Le propuse hacer por Zoom. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Oye, sí, qué bonito esto, pero prefiero juntarme. ¿Y por qué prefiero juntarme? No, porque, no sé, pues le echan la culpa de que, o le atribuyes que necesitas tener como un contacto más cercano para tener la reunión, porque así se generan las confianzas, etc. Hoy día eso, lo del Zoom, lo del webinar, yo antes ni siquiera había ido a un webinar. No encontraba, prefería ir a los webinars de Casa Piedras o donde fuera, porque en el fondo uno se involucraba más. Pero hoy día, ¿qué pasó? Para poner ejemplo de la videoconferencia, es que eso aceleró su expansión, pero sobre todo se normalizó. Y cuando me refiero a normalizar, lo digo en el buen sentido, que es normalizar, que pasa a ser parte de la norma y pasa a ser parte de lo común y pasa a ser parte de lo que yo supongo cómo se hacen las cosas. Entonces, resumen en este punto como de introducción es que en realidad no cambió tanto las cosas desde un punto de vista como infraestructura, los comportamientos, los habilitadores, estaba todo ahí. En el tema de e-commerce es fácil, porque estamos entre comillas, condenados a estar en la casa, pero esto está pasando en todos los rubros. Yo puse ahí algunos ejemplos, sobre todo teniendo claro los invitados que íbamos a tener. Oye, el teletrabajo, antes el teletrabajo se veía como algo improductivo. Hoy día no sé si va a quedar al mismo nivel que estamos ahora, pero seguro algo se quedará. O sea, el teletrabajo ya no puede pasar esto como de la era industrial, en que todo tiene que tener una sincronía, que todos tienen que llegar a las 9 de la mañana o a las 8:30 de la mañana a la oficina, que todos tienen que usar el metro antes de esa hora, todos salen a las 6:30 de la tarde. Algo el teletrabajo va a ayudar a eso, por lo menos a desincronizar ¿cómo se llama? Ese apuro por llegar toda a la misma hora a la oficina. Hoy día, por ejemplo, podría yo arbitrar si es que tengo una reunión a las 9 y a las 9 hay mucho taco, yo podría hacer la reunión con teletrabajo y irme a la oficina a las 10, 10 y media, y eso yo creo que va a ser mucho menos penados socialmente y profesionalmente que lo que era antes de esta pandemia, por lo tanto algo quedará. La salud es una industria bien interesante. Yo creo que tenemos un excelente invitado, Elliot, que está en el grupo Bupa, que tiene como varios negocios en el mundo de la salud. El mundo de la salud, el mundo de la salud era la industria que se estaba transformando violentamente digital, o sea, que se está transformando hace poco tiempo muy fuerte
digitalmente, y hoy día con el envión de la crisis, con el envión de la crisis sanitaria, con el envión de todas las restricciones que tenemos, tiene mucho sentido. Yo no quiero aventurar más porque Helios probablemente nos va a hablar mucho más de eso. Toda la industria de la entretención y el ocio, si uno se da cuenta, la entretención, el ocio, incluso podría meter ahí los viajes, el turismo, y etcétera, es mucho de concurrencia, mucho de gente. Hoy día, yo le puse como algo exagerado tal vez, pero para llamar la atención, esta industria tiene el mayor desafío. ¿Cómo resolvemos el tema de los restaurantes, por ejemplo? ¿Cómo resolvemos el tema de evitar el contacto? Porque algo de las cosas que va a quedar y que vamos a analizar al final de esta presentación es que el tema del contacto va a seguir flotando dentro de nuestras preocupaciones. Las telecomunicaciones, todo esto funciona, todo lo remoto, todo lo de la salud, la teleconsulta y otras cosas que hemos tenido que vivir, incluso el e-commerce, está relacionado con las telecomunicaciones y así, etcétera, 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 etcétera. Y prácticamente toda la industria serán, como está de moda decir ahora, serán disruptadas. No sé si existe el concepto, pero tendrán algún nivel de disrupción que aplicar. ¿Por qué? Porque esto vemos que va a cambiar. Oye, podría ser discutible si va a cambiar para mejor o para peor, pero lo que sí va a provocar es que va a provocar una reconfiguración de la industria, unos cambios de industria, y esto puede ser considerado un desafío para todas las empresas que están en esta industria, que están jugando en esta industria. Y y como lo vamos a ver también un poquito más adelante, esto de cómo agarrar posición en esta reconfiguración. Aquí ya se fueron los crecimientos orgánicos, los crecimientos marginales, va a haber una reconfiguración y las empresas que están adentro tienen que preocuparse, y esa preocupación va a estar en los cambios que han provocado en el comportamiento de las personas. Y esos desafíos se pueden transformar en oportunidades, y esas oportunidades pueden estar para dos tipos de jugadores. Puede estar para los nuevos jugadores que quieren entrar a jugar a esto porque ven que tiene una ventaja, y esa ventaja muchas veces incluso puede ser la agilidad con que pueden lograr un objetivo. Esa ventaja de un nuevo entrante puede ser, por ejemplo, la cercanía que tiene con la validación de su modelo de negocio respecto a que resuelve un problema de mercado, respecto a de que tiene un mercado, y sobre todo porque tiene la validación de que ese modelo es viable económicamente como modelo de negocio. Por lo tanto, no sé si, haciendo también un resumen, lo que ha pasado, mostré la visión de la crisis en el comienzo, estoy mostrando las oportunidades que pueden haber, y aquí puse un ejemplo nomás muy simple. Nosotros en Mind hacemos muchos test en UX, y todos los que están metidos en este mundo del testing UX, todos saben lo que significa, que son reuniones, que son instalación de aparatos, y puse unas fotos, estas fotos son nuestras, puse cómo medimos test de usuario, cómo levantamos insights de usuario, todo esto era como muy físico, digamos, muy de contacto. Entonces todo esto, nosotros obviamente con todo este problema, tuvimos problemas de contactabilidad, tuvimos problemas de que fuera la gente, pero sobre todo tuvimos problemas con que la gente quiera ir a exponerse a esta cuestión, pues, y además en algún momento cayó la cuarentena total y no podíamos. Pero sin ir más lejos, encontramos una oportunidad, y la oportunidad era hacer estos testeos en forma remota, y lo logramos. Y además no solamente reemplazamos lo que hacíamos nosotros en términos físicos. De hecho, nosotros nuestro paradigma es decir, esto no se puede hacer en físico porque necesito conectar las cámaras para hacer el ice tracker, por ejemplo. Pero encontramos un espacio, encontramos una solución, y se nos abrió otro mar. O sea, hacer estudios remotos tiene otras ventajas que no habíamos visto. Cuando uno invita a una persona a la oficina para hacer un testeo, ese testeo dura 1 hora y media, y uno no puede suponer que la misma persona vaya otra vez porque hicimos una modificación a esa interfaz, o corregimos alguna funcionalidad. Con este tipo de herramientas lo que podemos hacer es hacer como catas horizontales. O sea, un mismo usuario que probó, porque ya el test dura 20 minutos, lo puede hacer desde su casa, es mucho más cómodo, no hay tiempo de setup tan fuerte como ir a la oficina o ir a donde se iba a medir. Por lo tanto, oye, hay cosas interesantes, y aquí yo sé que en estos webinars siempre sirven los datos. Aquí les voy a pasar muy rápido, no voy a entrar en detalle para respetar los 20-25 minutos que tengo.
Oye, hay alguna herramienta extraordinaria. Esta ASCA-Test, que se las recomiendo, esta herramienta lo que permite, perdón, es hacer un estudio muy rápido, haciendo encuestas. Ya tiene una base de usuarios muy bien perfilada, no solamente con el típico perfilamiento demográfico, sino que tiene algunas variables comportamentales y en forma muy rápida, y también tiene base para Chile en particular, y uno pone una pregunta, define la audiencia y mide los resultados en forma prácticamente en línea y de una forma extremadamente amable. Pero tiene la interfaz, se puede integrar con cualquier herramienta de análisis de datos, excelente. Se los dejo, ASCA-Test. Ahí, una de las cosas que uno echaba de menos era que cuando uno en el mundo físico entrevistaba a una persona y necesitaba ver la pantalla de lo que estaba haciendo, necesitaba verle a él. Bueno, esta aplicación Lookback recoge esas dos cosas y lo permite hacer en forma remota. Nosotros en Mind compramos equipos que no son baratos y son súper bien, digamos, pero existen otro tipo de herramientas que se pueden basar en mediciones remotas de eye tracking. Por ejemplo, esta. Les dejo y prácticamente cumple la misma función que todo lo que nosotros conocemos cuando estamos en la oficina. Y otra aplicación también en este mundo, el Maze Design, y ahí yo les dejé abierto qué funcionalidades tiene herramientas para el Discovery, herramientas para testeo de usuarios, tiene creo que 70.000 usuarios para poder hacer un panel, y tiene una funcionalidad muy bien lograda de reporteo UX. Esas 4 herramientas se las dejo, ustedes después van a quedar con el video, pero si la notaron muy bien, pero se las recomiendo. Hay varias más, pero esas son las principales. Ahora nos vamos al tercer. Yo les hablé del diagnóstico, del pensamiento que se tiene en el centro, cuando están en el centro de la crisis, pero quiero pararme en qué es lo que va a quedar. Y con esto, digamos, termina mi presentación. Pero son 5 puntos que la mayoría de ellos son los que yo he condensado, que he sintetizado de las cosas que están apareciendo. Nosotros en Chile tenemos entre comillas, aunque puede ser para bien o para mal, pero tenemos una ventaja, que podemos ver en perspectiva las cosas que han pasado en otros lugares como si ese fuera el futuro. O sea, nosotros estamos como 5 meses, o sea, China, perdón, está 5 meses en el futuro que nosotros en este punto. Europa está 3 meses, Estados Unidos está más o menos como nosotros, pero sí, ya tenemos referencia de las cosas que han pasado fuera como si fuera nuestro futuro, digamos, que es algo muy metodológicamente muy usado. Entonces, les voy a contar 5 puntos que son los que, a mi juicio, son los que van a perdurar más allá de lo que yo hablaba de las cosas que no cambiaron. Estas cosas sí, más que cambiaron, son que se van a quedar. El primer punto, y esto yo creo que incluso en la actualidad nosotros podemos deducir que existen distintas sensibilidades. Cuando empecemos a hablar, de hecho hoy día salió en las noticias, estaba viendo antes del almuerzo, que ya se empezó a hablar de que hay cuatro condiciones en Santiago para el desconfinamiento y que Santiago solo cumple una. Ya hoy día es el primer día que veo de esto, pero y además el ministro decía que va a haber un desconfinamiento a fuego lento, va a ser muy lento. Entonces ese fuego lento lo que hace hacer es que va a provocar o provoca en las personas distintas sensibilidades a ese desconfinamiento, por distintas razones que no vale la pena entrar, pero esas distintas sensibilidades están en cosas básicas, desde ir al supermercado o de ir a algún lugar en transporte público, etc. Hay algunas personas que van a querer ir, otras que van a querer ir con mucho resguardo, otras que van a querer evitar para minimizar, y otras simplemente no van a querer usar transporte público durante todo este periodo de desconfinamiento, que me imagino van a ser meses. Y eso, desde el punto de vista de la empresa, se necesita hacer cargo de eso. Deben considerar, por ejemplo, en sus viajes de cliente, deben considerar esos distintos matices comportamentales de las personas. Vamos a tener, y ahí como está dicho, vamos a tener distintos clústeres, si lo queremos ver desde un punto de vista de marketing clásico, que gente que va a seguir comprando compra recurrente en supermercados a través de corner shop, que no va a ir a supermercados, o qué va a pasar con las tiendas de ropa, que en algún momento, yo de hecho lo conversaba con un amigo, caso particular,
Yo hace 3 meses que no me corto el pelo. Pero va a haber gente que no va a tener que, de hecho también vi en Instagram que vendían kit, por ejemplo, kit para teñir pelo, y uno compraba ese kit y daba derecho a un tiempo con una peluquera para dar instrucciones. Entonces, a eso me refiero con hacerse cargo de las distintas sensibilidades. Van a haber personas que van a querer irse a teñir el pelo a la peluquería, hay otras que lo van a preferir hacer en la casa, y nosotros como empresa o como como para reconocer ese fenómeno, vamos a tener que hacernos cargo con productos. Por lo tanto, y lo puse casi como caricatura, el último párrafo, es que van a haber distintos puntos medios entre lo físico y lo digital. ¿Y qué es lo que es distintos puntos medios? Es que no va a haber nada solo digital y solo físico, sino que van a haber distintos puntos donde la gente se va a situar. Y esto no es nada más, para los que están habituados como en esto, no es nada más que lo que tiene distintos nombres, el mismo concepto. Le han llamado lo post-digital, lo digital, y no sé qué otro nombre, pero en el fondo lo que se hablaba como post-digital, prefiero ese concepto, es que lo post-digital hace converger la experiencia física con lo digital y hace converger también la experiencia en lo digital, lo físico, digamos, para los dos lados. Por lo tanto, este es el momento de esto, como de lo que llaman, que me parece un nombre así medio exagerado, pero de lo post-digital. No es como post-pandemia, pero es como post-digital. Por lo tanto, punto 1, van a haber distintas sensibilidades al desconfinamiento, y eso puede durar un tiempo largo. Punto 2, yo creo que una de las consecuencias también claras es que el usuario va a ser mucho más informado, pero no digo del informado de que es capaz de comparar precios o comparar características de productos. Eso ya existe en Internet hace 10 años atrás. El usuario va a ser más informado desde el punto de vista que hoy día también es más sensible sobre qué valores tiene el productor o el vendedor que me hace llegar a algún producto. En el fondo es lo que se habla siempre, está en forma repetida. Hoy día las personas necesitamos enganchar y ojalá coincidir con el propósito de esa empresa. Información me refiero, y lo dijo muy claro en el webinar pasado Oscar de Green Glass. Uno se mete a la página de Green Glass y dice, el vaso vale tanto porque me cuesta 122 pesos el vaso, me cuesta 600 pesos la mano de obra, me cuesta tanto la pintura, me cuesta tanto no sé cuánto. Y esa es información que en el fondo sí, que en el fondo puede ayudar a hacer coincidir con mi propósito, con mi visión. Además, en ciertas circunstancias a la gente le va a interesar las condiciones de fabricación por la utilización de elementos sociosanitarios. Hace un par de semanas atrás salió noticias de que empresas engañaban con los permisos para que fueran a trabajar los trabajadores. Pues esas empresas van a ser condenadas por sus usuarios anteriores, van a ser condenadas por los nuevos usuarios, y todo eso en el fondo está la información. Hoy día no quiero poner ningún ejemplo odioso, pero yo puedo buscar en internet una empresa y me va a salir la noticia, esta empresa fue censurada porque mintió en los permisos. Entonces a eso me refiero con que el usuario es más informado desde el punto de vista del propósito. Tercer punto es que la experiencia de usuario, o sea, la experiencia de usuario pasa a otro nivel en el sentido que se pone en el centro. Por todas las cosas que le estoy diciendo, pensar en el usuario va a ser un tema extremadamente importante. Una de las cosas interesantes que vi y que se repetía bastante en la literatura que revisé y en los papers que revisé, es que este es un momento para el uso de la realidad aumentada. ¿Y qué ejemplo ponían? Ponían ejemplo de que uno va a poder ir a través de realidad virtual, va a poder hacer compras mucho más amigables, va a poder interactuar de una forma, entre comillas, mucho más humana, o mucho más desde los insights propios de comprar. O sea, vi un ejemplo muy bueno y había un video que las plazas se transformaban en supermercados. Entonces, había gente con los aparatos estos, yendo al supermercado y tocando imaginariamente. Eso puede parecer ciencia ficción, pero es parte de lo digital, es parte de lo post-digital. La personalización, pues esta misma sensibilidad que le contaba de los puntos medios entre lo físico y digital también es importante. La seguridad en el mundo físico, desde la perspectiva del miedo, va a ser mayor o va a ser más sensible. Y también
va a haber una fidelización porque toda esta clusterización que está muy ligada a la personalización y a la sensibilización va a provocar cierta fidelización en la empresa. O sea, yo ya que te conozco voy a poder tratarte mejor, te voy a poder tratar de algún mecanismo de una forma mucho más clara y tú te vas a sentir más fidelizado por esa acción. Algo también que está de moda es lo que le llaman la economía de bajo contacto, y la economía de bajo contacto, lo voy a ejemplificar súper claro. Escuchaba que había una empresa española que va a venir a Chile, de que tiene todo un sistema para reemplazar las cartas de los restaurantes. ¿Y por qué? Porque uno puede pensar que cuando va a un restaurante, la carta o el menú que está tomando lo tocó otra persona, entonces no va a querer, y va a haber una complicación o va a haber una fricción entre querer ver esa carta. Recuerden que hay distintas sensibilidades. Va a haber personas que no van a ir al restaurante, van a haber personas que van a preferir restaurantes que no tengan cartas que tocar, y otros le dan lo mismo tocar la carta porque ya se enferman, están inmunes, por contar caricaturas de los casos. Entonces, esta economía que tiene muchos aristas, yo le contaba de restaurante como claro, pero va a ser, tiene múltiples dimensiones, va a cambiar la forma en que comemos, trabajamos, compramos, los espacios de la oficina van a cambiar cómo uno come, cómo van a cambiar los espacios comunes de algunos lugares, etc. Por lo tanto, va a estar muy presente la economía de bajo contacto. La economía de bajo contacto sí también tiene una connotación tecnológica. Un ejemplo también es la pulsera esta que lanzó y promocionó bastante Santander. Y el último punto, y era para mí el principal, y lo quise ejemplificar con esas 3 palabras. Es como decía Napoleón, ¿qué se necesita para ganar una guerra? Él decía simplemente 3 cosas: se necesita dinero, dinero y dinero. Yo creo que en esta carrera post-crisis, para ganar posiciones, esta oportunidad que yo decía de reconfiguración del mercado, las 3 cosas más importantes que se necesitan son empatía, empatía y empatía. ¿Y por qué empatía? Porque nosotros somos conscientes y lo vemos ya a esta altura, no hay que esperar al final de la crisis, es que hay mucho más ansiedad, hay mucho más soledad, y sobre todo hay mucho más angustia. La incertidumbre por el futuro ya es una cosa que se instaló, y más aún piensan los que tienen su trabajo comprometido. Hay decisiones decisiones de consumo que no se pueden postergar porque está demostrado que psicológicamente una forma de minimizar incertidumbre es proveerse. Y ahí está el ejemplo, y de hecho lo del confort no solamente pasó, o el papel higiénico, no solamente pasó en Chile, pasó en muchos lugares del mundo. Digamos, esto de comprar confort es una forma de bajar incertidumbre sobre el futuro. Pero lo que va a estar con mucha sensibilidad es el último párrafo. Entonces, cualquier incertidumbre marginal va a multiplicar la ansiedad base. Entonces, si yo estoy un poco ansioso y aparece una incertidumbre adicional, esa no se va a sumar como se hace en condiciones normales, sino que esa se va a multiplicar por la ansiedad que yo tengo. Por lo tanto, es importante hacerse cargo de eso junto con las distintas sensibilidades que van a haber. Y eso pues, muchas gracias. Me demoré 28 minutos. Yo no sé cómo siguen, Ariel, si hay preguntas o lo que sea. Estuvo buena la presentación, Yerko, está entusiasmado, así que eso es bueno. Lo Yo estaba disfrutamos. mirando el reloj, no sé si me veían de reojo, pero trataba de mirar el cronómetro que me había puesto y estaba desesperado. Quería Oye, 20, quería 25 minutos. nos están haciendo varias preguntas. Acá ya tenemos 390 asistentes, así que no se fueron. Al contrario, algunos llegaron. O sea, Así que el rating estuvo bien. estuvo bien el rating. Ahí está Elliot. Aguántate un minutito, Elliot, quédate con nosotros, porque está ahí, te vi súper bien, pero déjame preguntarle a Yerko lo siguiente, porque hay una pregunta interesante. Tú, Yerko, que tenés 15 años de experiencia en la banca, nos preguntan ¿cómo se está transformando la banca? Porque los dos hablamos de telemedicina, se viene Elliot, hablamos de telecomunicaciones, hablamos de otras industrias, pero no se habló de la banca. ¿Cómo se está transformando la banca con esta transformación digital? ¿Cómo se está transformando la banca o cómo se está transformando nuestro hábito financiero? Que son 2 preguntas distintas. Y te respondo las 2 si quieres. Respóndenos las dos. La banca lleva un proceso constante, yo creo que en los últimos 10 años yo lo viví en carne propia de transformarse, pero se ha fijado mucho como en la transaccionalidad tradicional. Hoy día la banca, por así decirlo, tiene que ser mucho más transparente. Esto que yo hablaba de búsqueda de información es parte de eso.
es de cómo incorporar eso en los productos financieros. Se han hecho esfuerzos, se han regulado, pero la cuestión no va por ahí, la cuestión va por entender bien lo que tienen que entender el cliente. Se habla de temas de salud financiera, por ejemplo, de cómo los bancos pueden ayudar a estructurar un presupuesto personal, y esas son como las cosas que los bancos pueden ayudar. Pero desde un punto de vista del usuario, que es la otra parte interesante, es que el mundo financiero o la necesidad de utilizar productos financieros, el fenómeno es que se está desintermediando. ¿Y qué significa desintermediando? Es que todas las funciones que uno tenía con un banco, todas las funciones financieras de ahorrar, un crédito, la transaccionalidad, el pago, todos esos servicios lo están haciendo empresas que son no del mundo bancario necesariamente y que son mucho más afín a lo que uno como consumidor espera, digamos. Yo no quiero tener la complejidad, por ejemplo, de hecho, un ejemplo extremo de esto es el blockchain para transferencias internacionales. O sea, yo no sé si ustedes han hecho transferencias internacionales que aparte de cara con un banco, con otras empresas del sistema financiero, es engorrosa. Hoy día con blockchain no se puede hacer, pero la promesa es que prácticamente sea hecho de computador a computador y eso tiene una máxima impacto en la calidad en la percepción de la calidad del servicio. Perfecto. Oye, y la última, una que preguntaron por ahí. ¿Van a dejar de existir las tiendas físicas y van a dejar de existir los malls con toda esta digitalización extrema? No, en forma clara, no. Lo que sí va a cambiar el rol que tienen las tiendas físicas y los malls y todo esto. Al final la gente necesita sociabilizar, la gente necesita tocar. Se van a potenciar, por ejemplo, hay un montón de tecnología. Hay una en particular que la he seguido harto que se llama Magic Mirror. El Magic Mirror son espejos que tecnológicamente no es tanto tampoco. Se ven espejos, pero en el fondo detrás tiene una pantalla y te detectan que tú eres ese usuario. Entonces tú vas a ir a la tienda y te vas a poder entre probar virtualmente y probar de verdad las ropas y te van a poder recomendar ropa. Entonces eso es lo post digital, es llevar la experiencia digital al punto de venta. Pero yo creo que no van a morir si se van a racionalizar y probablemente, y esto ya es una apuesta mía, probablemente se necesite como otra visión de futuro de esos negocios. O sea, ¿a qué me refiero? Que se necesita una visión fresca del rol que puede tener. Porque si se siguen con los modelos de negocio tradicionales, se sigue insistiendo en lo mismo, al final se van a quedar resolviendo problemas que ya no están existiendo en las personas. Bueno, también se ha conversado mucho de que los moles se van a convertir en lugares que generan experiencias. O sea, efectivamente se potencian los cines, se potencian los patios de comida, se potencian, o sea, Mall Plaza lo hace muy bien porque ponen ciertos lugares de Mall Plaza, lugares donde tú te puedes tomar las fotos, donde te puedes ir a tomar un helado. O sea, efectivamente, y las tiendas, como lo hace Amazon, se convierten en showroom. Entonces tú entras a una tienda, pruebas un producto, lo tocas, etcétera, pero lo compras digital. Así, Yo me acuerdo de haber visto el caso que acompaña esto cuando apareció Blockbuster y Blockbuster logró su máxima extensión. El tema era que Blockbuster, tener los estrenos, las películas recién salidas en la casa, la gente no va a ir al cine. Y que todos los cines iban a quebrar porque iban a ser reemplazados por el cine en su casa y se vendían super televisores, super... Pero el fenómeno fue contrario, es que crearon un comportamiento de que la gente quería consumir un mejor nivel de medios, digamos. Y los cines se repotenciaron, pero los cines se reinventaron desde la butaca, desde el audio, desde todo, digamos. Pero por eso yo digo que es como una visión nueva, más fresca. perfecto, ahora sí que vamos con don Elliot Wolf,